Se realizó una investigación acerca del principio de Torricelli y el principio de Bernoulli, extendiéndose en el análisis de las funciones y en las condiciones en las que un tanque con un fluido ideal debe encontrarse para poder ser aplicadas en este. Durante el desarrollo del tema se observó que el principio de Torricelli es un caso particular utilizando el principio de Bernoulli de la hidrodinámica. La ley de Torricelli estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente por medio de un hueco pequeño bajo el efecto de la gravedad. Es parte fundamental del proyecto implementar el análisis matemático para la resolución de problemas que previenen reacciones negativas en procesos de la vida real. Se toma en cuenta de igual manera tanto la efectividad de los cálculos realizados como el error que puede existir en estos. La información proporcionada en la investigación fue enriquecida al tomar un modelo matemático planteado por un documento bibliográfico, que al implementarlo con las variables y cálculos brindados por la teoría, nos permitió validar toda su posición sugerida previamente a la investigación. La ecuación de Bernoulli se describe como el comportamiento del flujo del fluido con el efecto de Bernoulli. Este efecto causa una disminución en la presión del fluido. Así también la ecuación de Bernoulli puede considerarse como una declaración del principio de conservación de energía, el cual es apropiado para fluidos. Se dice que es una de las ecuaciones más importantes y útiles en la mecánica de fluidos, tratándose de una relación de presión y velocidad en un flujo invisible o incomprensible. Esta ecuación posee algunas restricciones, como que el sistema de flujo es constante, la densidad es constante, no se realiza ningún trabajo sobre el fluido, no se transfiere ningún tipo de calor, no hay cambio de energía interna y se relaciona con los estados en dos puntos a lo largo de una línea corriente única. En la ecuación se puede ver que P1 y 2 es la presión que comúnmente se utiliza como atmosférica. Rho es la densidad del líquido. V1 y 2 es la velocidad en que desciende el líquido y la velocidad en que sale el líquido respectivamente. H1 y H2 es la altura inicial del nivel en el que se encuentra el líquido y la altura final del líquido respectivamente. G es la gravedad. Utilizando la ecuación de Bernoulli se demostrará el principio de Torricelli. Cuando se obtiene un tanque P1, donde es la presión atmosférica, el área hace que la velocidad de descenso sea pequeña, por lo que tiende a cero, entonces no se considera y se cancela el término. Luego la altura H desde el nivel de salida del orificio, presión 2, que sigue siendo la misma presión atmosférica en el orificio de salida. La presión de velocidad de salida se le llama V y por último la altura H2. Es la altura del nivel de referencia, se toma como altura cero. Por lo tanto, el término se cancela quedando de la siguiente forma. Se cancelan en las presiones atmosféricas, las densidades se pueden cancelar, puesto que la densidad del líquido no cambia en ningún momento, y se resuelve al encontrar la velocidad de salida, que es el principio de Torricelli. Para deducir la ecuación de Torricelli también se puede demostrar utilizando los principios de energía o haciendo uso de las ecuaciones cinemáticas. Para respaldar la teoría brindada anteriormente por mi compañera, nosotros tomamos un ejemplo de un documento de texto el cual nos indicaba lo siguiente. En el inciso A, nos tocó demostrar que la ecuación diferencial de la gravedad estándar permite determinar la velocidad que adopta un objeto cuando cae libremente, tomando en cuenta la aceleración de la gravedad sobre el objeto y la altura del objeto en el instante de tiempo t de la siguiente manera. En base a la ecuación diferencial de la gravedad estándar, lo que nosotros logramos hacer es la demostración de que cuando un objeto se suelta desde una altura h, la velocidad final que adopta se puede determinar por medio de esto, de la siguiente manera.
hicimos fue tomar la ecuación de la gravedad estándar que nos dieron para demostrar que por medio de esta lo que nosotros obtenemos es la velocidad final de un objeto que se suelta en una altura h de la siguiente manera. Tomamos el lado que tenemos acá, que es la variación de h en función de t, y esto lo simplificamos. Luego lo que vamos a hacer es tomar la ecuación de la posición que representa el objeto en ese instante, que es h de t igual a negativo c por t al cuadrado, siendo esta la posición. Luego, al derivarla, obtenemos lo que es la velocidad del objeto. Entonces, lo que hacemos es luego, al hacer la segunda derivada de esta original, lo que se va a obtener es la aceleración del objeto en el instante t. Luego de hacer la primera derivada de h de t, al hacer la segunda derivada lo que vamos a obtener es la aceleración del objeto en el instante t, concluyendo que la gravedad va a ser igual a menos 2t. Nos va a conducir que, siendo esta la ecuación de la velocidad final del objeto cuando cae desde una altura h. En el inciso B del ejercicio nos pedían la deducción de la ecuación diferencial que se origina al igualar la razón de cambio del área del espejo de agua respecto al cambio de la altura por el cambio de la altura respecto al cambio de tiempo y el área del agujero por la velocidad del agua de drenado, como se muestra en la siguiente ecuación. Siendo esta el área del espejo de agua en la superficie, la variación de h respecto a t del líquido dentro del contenedor. Este es el área del agujero por donde se drena el agua y la velocidad de salida del agua. Entonces, apoyándonos de la ley de Torricelli, pudimos llegar a esta conclusión, que la variación del volumen en función del tiempo va a ser igual a el área de la superficie, el área del espejo de agua por la variación de h en función. Deducimos que en negativo la variación del volumen en función del tiempo es igual a el área del agujero por donde sale el líquido por la variación del volumen en función del tiempo. Entonces de acá lo sustituimos para obtener la siguiente ecuación, que es lo que nos pedían demostrar. En el inciso C del ejercicio nos pedían determinar el área del espejo de agua en la superficie, que vamos a tomar como ADH, y el área de la sección transversal del agujero por donde se va a drenar el agujero, que se va a tomar como A. De igual manera nos van a solicitar la resolución de la ecuación diferencial de Torricelli, que nos va a ayudar para determinar el tiempo de vaciado del tanque, que es lo cual lo hicimos de la siguiente manera. En base a los datos que nos proporcionaron por el ejercicio, los cuales son los siguientes. Sabiendo entonces que es un cono el tanque que vamos a utilizar, entonces el área del espejo de agua va a surgir de la ecuación de pi por r cuadrado, donde tenemos que tener a r en función de h. De igual manera, entonces lo que necesitamos conocer para el ejercicio es el área del agujero por donde se drena el líquido, y esto lo vamos a hacer con la misma ecuación, teniendo en cuenta que conocemos el valor de r. Para determinar entonces el valor de esta r, que es el radio del cono, que va variando conforme a la altura, vamos a decir que este es el sector derecho del cono, visto desde enfrente, donde en la parte superior tenemos 0.3 metros
de altura tenemos 0.5 y tomando en cuenta que el líquido dentro del tanque va a variar dependiendo del drenado, aquí es la R que necesitamos hallar, la cual va a tener una altura H. Entonces vamos a hacer una relación donde 0.3 es a 0.5, donde R es a H, despejando para R para tenerla en términos de H. Entonces este va a ser el valor que vamos a utilizar para determinar el área del espejo de agua en la superficie más amplia. Entonces, al conocer ya los valores de la R y el valor de esta R, que ya la conocemos porque nos la dan en el ejercicio diciendo que es de 0.01 metros, ya podemos sustituir en la ecuación original para resolver el problema. Entonces vamos a decir que A de H, siendo entonces pi por esta R que hallamos, en términos de H al cuadrado, por la variación de la altura en función del tiempo, va a ser igual a negativo la A, que también ya la determinamos, por la ecuación de la velocidad con que el líquido sale del pen. Entonces, para seguir vamos a pasar este dato del siguiente lado para dejar solo a la variación de H en función del tiempo. Y nos va a quedar que la variación de H en función del tiempo va a ser igual a negativo 0.01 al cuadrado de pi por 2GH dividido el valor que tenemos acá, pi por 0.6h al cuadrado, sustituyendo el pi de arriba y el pi de abajo. Entonces, al simplificar esta ecuación, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Nos va a terminar este término donde la variación de H en función del tiempo es igual a 1.22 por menos 1.22 por 10 elevado a la menos 3 por H elevado a la menos 3 tercios. Entonces vamos a dejar los términos de H de un lado y los T de otro lado para poder integrar por separación de variables. Entonces vamos a decir que la variación de H por H menos 3 donde luego vamos a integrar para poder obtener H en función de T y así determinar en cualquier tiempo la velocidad con que el líquido sale, la altura y lo demás. Obteniendo lo siguiente, que 2/5 de H elevado a 5 medios es igual a 1.2998 por 10 elevado a la menos 7 de T más C, que es la constante. Entonces vamos a obtener lo que ya es H, que va a ser igual a 5 medios de 1.22 por 10 elevado a la menos 3 por T más C, y todo esto elevado a la 2/5. En el inciso del ejercicio nos piden determinar lo que es el tiempo que tarda el tanque en vaciarse. Entonces, al tener la ecuación anteriormente demostrada, lo único que hay que hacer es hacer 0h, que es la altura al nivel en que se encuentra el agua. Entonces vamos a decir que es 0 porque ya no hay nada dentro del tanque. Y despejamos para t y ahí vamos a encontrar lo que es 57,5 segundos de vaciado que se tarda el tanque. En el inciso E del ejercicio lo que nos piden es hacer una comparación de vaciado de líquido que está dentro del tanque inicial con la velocidad de vaciado de otro tanque igual de la misma forma, que es un cono, lo único que va a ser invertido con las mismas dimensiones. Concluimos que al realizar todo el proceso anteriormente demostrado, concluimos que la velocidad de vaciado del tanque 1 con la del tanque 2 es igual, debido a que la dimensión del agujero por donde sale el agua en la superficie del líquido son iguales. Esto entonces de 57,5 segundos, y ahí damos la demostración
de lo que la ley de Torricelli nos indica y pues